bienvenidos al directo número 4, que yo sepa, del GOA, de Evolución Estelar, va a ir esta vez. Tenemos aquí un poco el índice que voy a seguir, que bueno, podía extenderme mucho más y extenderme mucho menos. He decidido esto pues porque sí, porque a lo mejor otro cuenta otras cosas, pero esto es lo que os voy a contar yo. Al principio voy a empezar haciendo una introducción de qué es una estrella y cómo se forma una estrella. Luego hablaré de cómo se clasifican las estrellas en el diagrama Hertzsprung-Russell, que es eso de la secuencia principal, para luego ir hablando un poquito de cada una de los tipos de estrellas que tenemos, cómo evolucionan hasta su muerte, ¿vale? Así que empezamos a ver si esto me deja ahora. Vale. Venga, pues empezamos con qué es una estrella. Tenemos que empezar primero hablando de que hace mucho tiempo, bueno, hace no tanto tiempo, poco más de 100 años, no teníamos mucha idea de qué era lo que formaba las estrellas. O sea, no sabíamos si las estrellas estaban formadas del mismo material que en la Tierra, si había otro tipo de material, no se sabía muy bien. El primero que propone que la estrella es una central nuclear de fusión, o sea que la energía de la estrella proviene de reacciones de fusión, es Arthur Eddington en 1916. Él lo propone, pero realmente no hay evidencias todavía porque no se sabe la composición de las estrellas. La composición de las estrellas se la debemos a Cecilia Payne, que la tenemos aquí, en 1925, en su tesis doctoral, que en su momento se dijo que fue la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía, pues en esa tesis doctoral ella la hizo para averiguar de qué estaban hechas las estrellas realmente. Y se basó en analizar el espectro de la luz que nos llegaba. Entonces, analizando ese espectro, hoy sabemos que analizando el espectro de la luz podemos ver la composición de un material, pero en ese momento pues era algo muy novedoso y fue la primera persona a la que se le ocurrió utilizar el espectro de la luz para ver realmente si la estrella estaba hecha de hidrógeno, porque si estaba hecha de hidrógeno, entonces sí podía tener sentido lo que decía Eddington de que la estrella era un reactor nuclear, pero si no era hidrógeno su composición fundamental, pues esa teoría fallaba. Así que Cecilia Payne, como digo, utilizó el espectro de la luz. ¿Qué es eso del espectro de la luz? Bueno, todos conocemos el arco iris. Cuando hacemos pasar la luz blanca por un prisma, se forma el arco iris, ¿vale? Esto es lo que llamamos el espectro continuo de luz blanca, pero si la luz que recibimos no es luz blanca, sino que es luz excitada de un gas caliente, por ejemplo, si esto tuviéramos aquí una ampolla llena de helio o de cloro, de cualquier gas, y lo calentamos, empieza a emitir luz. Bueno, pues esa luz la hacemos pasar por el prisma, analizamos su espectro y vemos que no es un espectro continuo, no es un espectro que nos dé todo el arco iris, sino que son una serie de líneas, ¿vale? Y esas líneas son características de cada uno de los elementos de la naturaleza. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y podemos ver que el espectro de emisión de cada uno de los elementos es diferente. Por lo tanto, analizando la luz que nos llega de una estrella, podemos saber los elementos de los que está compuesto esa estrella. Esto es lo que hizo Cecilia Payne en 1925 en su tesis doctoral con el espectro del Sol y con otras estrellas, pero fundamentalmente con el Sol. Y entonces llegó a la conclusión que el 99% del Sol era hidrógeno y un poquito helio. Con lo cual la teoría de Arthur Eddington se tomó como válida porque era uno de los requisitos para que pudiéramos admitir que la energía de la estrella proviene de la fusión, ¿vale? Entonces, una estrella básicamente es una esfera, una bola, en la que hay un equilibrio entre unas fuerzas, unas energías que quieren expulsar la materia hacia afuera, quieren la fusión
emite mucha energía. Cuando cuando se dan estas reacciones de fusión, la energía que se libera es brutal y eso expulsaría la materia hacia afuera, pero la gravedad está empujando la materia hacia adentro. Cuando se alcanza ese equilibrio entre gravedad y fusión, es cuando decimos que se ha formado la estrella. Y la estrella está quemando hidrógeno, fusionando hidrógeno y emitiendo energía, ¿vale? ¿Cuánto dura esto? Pues lo vamos a ir viendo con cada una de las estrellas que vamos a ir estudiando, porque dependerá de la masa inicial de la estrella su duración, ¿vale? Pero hemos hablado de la fusión. La estrella fusiona hidrógeno. ¿Pero qué es esto de la fusión? Bueno, antes de hablar de la fusión, un rápido repaso a los elementos químicos que seguro que todos habéis estudiado en el colegio. No os preocupéis que esto no entra para examen, pero tenemos que dar un pequeño repaso de lo que es el átomo. Sobre todo nos interesa el núcleo del átomo, porque cuando hablamos de fusión hablamos de núcleos que se fusionan, ¿vale? Recuerdo que un átomo, todos estos átomos son los que conocemos o los que están en la naturaleza, un átomo está formado por un núcleo en el que tiene protones y neutrones, dos partículas, un protón, un neutrón, dos tipos. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y alrededor de ese núcleo giran muy rápidamente los electrones que tienen carga negativa, de tal forma que si tenemos el mismo número de electrones que de protones, como en este dibujo de aquí, pues tendríamos un átomo neutro. Vale, realmente ahora mismo los electrones no nos interesan, lo que nos interesa es la fusión entre núcleos de átomos. Así que los electrones de momento los vamos a quitar porque además en el núcleo de la estrella, cuando hay tanta presión, tanta gravedad, realmente los electrones no juegan ningún papel, un papel muy poco importante, porque el núcleo no es capaz de retener al electrón alrededor de su núcleo. Hay tanta presión que los electrones forman ahí una especie de sopa que no están ligados a ninguno de los núcleos. O sea que realmente no tenemos átomos como tal, sino que solo tenemos núcleos. Los electrones están también, pero no forman parte de ninguna. Los números que vemos aquí de la tabla periódica, que van a ser importantes, nos indican el número de protones que hay en un núcleo. Por ejemplo, este núcleo que está aquí dibujado, que tiene 3 protones, pues correspondería a un átomo de litio. Un átomo de litio que tiene 3 protones y 4 neutrones. Si tuviera 5 neutrones, seguiría siendo litio, porque lo que importa es el número de protones. Si tuviera 3 neutrones, también seguiría siendo litio. Cuando cambie el número de neutrones, cambiará el tipo de átomo, ¿vale? Y esto es lo que se va a ir formando en los núcleos de las estrellas, diferentes tipos de átomos, porque van a ir cambiando el número de protones. Perdón. Por ejemplo, un átomo con 14 protones, pues sería un átomo de silicio, independientemente del número de neutrones que tenga. Un átomo de 2 protones, pues un núcleo de helio, ¿vale? ¿Qué ocurre con los átomos? Pues no ocurre, o con las partículas estas que forman los átomos, no ocurre lo que podríamos pensar que ocurre de manera natural. O sea, si tenemos una balanza en la que colocamos, como en esta figura, en un platillo, en un lado del platillo de la balanza, colocamos 4 pelotas de baloncesto separadas. En el otro lado del platillo, 4 pelotas de baloncesto juntas, ahí, unas pegadas con otras. Bueno, pues la masa de los dos platillos es la misma, da lo mismo que separe las pelotas o que las ponga juntas, la masa es la misma y la balanza está equilibrada. Podríamos pensar que pasa siempre lo mismo, pero resulta que no. Aquí es donde está la clave de la fusión y la clave de dónde extrae la energía una estrella, ¿vale? Resulta que si yo tengo, por ejemplo, 2 protones y 2 neutrones y los tengo separados, tienen una masa. Pero cuando se unen por las diferentes fuerzas nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, lo que sea, eso ya no nos importa para lo que queremos aprender de las estrellas. Cuando se unen y forman un núcleo atómico, resulta que tienen menos masa, ¿vale?
qué ha pasado con esa masa. Eso es lo que se llama en física defecto de masa en el núcleo. Cuando la diferencia entre la masa por separado y la masa cuando están juntos. Ese defecto de masa resulta que se ha convertido en energía, ¿vale? Porque, ya nos lo dijo Einstein, que la energía y la masa son dos manifestaciones de lo mismo. La masa se puede convertir en energía, la energía se puede convertir en masa. En este caso lo que está ocurriendo es que esa masa que ha desaparecido entre comillas, se ha convertido en energía, ¿vale? Energía y masa son lo mismo. Entonces, la masa se convierte en energía y de ahí es de donde sale la energía de una fusión nuclear. Y además es mucha energía, parece que no, pero es muchísima la energía que sale de un solo átomo, prácticamente. Vale, ya hemos visto lo que es una estrella, pero ¿cómo se forma? Vamos a imaginar un cubo de 1 centímetro cúbico, podría ser un dado de parchís, más o menos el tamaño de un dado de parchís, puede tener 1 centímetro de lado. Pues en ese cubo, en ese centímetro cúbico, en la atmósfera terrestre nos encontramos 10 trillones de moléculas en cada centímetro cúbico. En eso que llamamos el espacio vacío, el medio interestelar, realmente vacío del todo no está. Hombre, comparado con la atmósfera terrestre, sí, pero en cada centímetro cúbico podemos encontrar entre 1 y 10 moléculas, ¿vale? Entonces, bueno, pues no podemos decir que sea vacío del todo. ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda por ahí? Uy, no oigo. Bueno, sigo. Si tenéis dudas, pues hablad o levantad la mano, que yo creo que sale por aquí un simbolito. Decía, no podemos decir que el espacio, ese que llamamos vacío, esté vacío del todo. Ya hay, aunque solo sea una molécula en cada centímetro cúbico. Y esa molécula, por muy pequeña que sea, se atrae gravitatoriamente con las moléculas que tenga alrededor. Por pocas que sean, se van a ir atrayendo gravitatoriamente. Claro, esto al cabo de millones de años se van a juntar muchas moléculas en el mismo sitio y acaban juntándose y formando nubes moleculares gigantes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí 3 ejemplos: la nebulosa de la Laguna, que la conoceréis alguno, la región de Antares o las nebulosas del Águila y Omega. Son zonas que se llaman nubes moleculares. Son zonas que pueden tener pues cientos de años luz de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, zonas en las que hay mucha densidad de moléculas. Esas se van a ir atrayendo. Al cabo de unos cuantos millones de años se van a haber condensado todas en una zona muy pequeña, hasta que se forma, en un primer lugar, no sé si veis el ratón. Cuando muevo el ratón, ¿lo veis? Decidme a ver, porque voy señalando aquí cosas en la pantalla. O igual puedo... Sí, sí que lo vemos. Ah, sí que lo veis, vale, perfecto. Exacto, pero si enciende la luz roja, igual mejor lo del puntero láser. Pues venga. Esta zona de aquí, ¿vale? Sería la nube esa intermolecular. Entonces, se van juntando. Aquí hay una clave que es ¿cuánta masa hace falta para que se forme una estrella? Porque claro, si la nube molecular no es suficientemente grande, pues de eso puede llegar a formarse una roca, un planeta, algo así, pero no se formará una estrella. Para que se forme una estrella hace falta una masa mínima, que es la masa de Jeans. Pero a partir de esa masa, el calor que se va formando, porque al apretarse, al condensarse y juntarse todas las moléculas en el núcleo, se forma muchísimo calor y eso libera energía y se separa, ¿no? Entonces hay un proceso en el que se separan, pero estos núcleos son más densos que los anteriores. Se siguen separando hasta que llega un momento en el que ya son tan densos que se van a ir atrayendo gravitatoriamente y va a empezar a nacer la estrella, ¿vale? Nace la estrella cuando empiezan las reacciones de fusión.
porque de momento estas rupturas, estos clústeres que se llaman, que se van rompiendo estas nubes, estas rupturas no se deben a fusión, a energía liberada por fusión, sino al propio calor. Cuando un gas se calienta, se expande. Luego al expandirse se enfría, se contrae, ¿vale? Y entonces es un proceso que lleva un tiempo. El caso es que este sería el proceso completo, digamos. Partimos de una nube molecular que poco a poco va girando. El giro se debe a la conservación del momento angular. El momento angular en física es fundamental para entender muchas de estas cosas que están pasando. ¿Por qué se forma un disco, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, va a empezar a girar porque tiene que conservarse el momento angular, pero a su vez se va comprimiendo todo. Vale, pues al final se acaba formando este disco, una protoestrella, disco protoplanetario, y acaba formándose la estrella y muy posiblemente alrededor unos cuantos planetas, porque hasta hace no muchos años pensábamos que una estrella con planetas alrededor era algo, bueno, extraordinario, y nosotros vivíamos en un sistema especial, porque vivíamos en un sistema con una estrella y varios planetas, pero hoy ya sabemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas girando a su alrededor, o sea que este proceso de formación es bastante aceptado como válido, ¿vale? Porque todo esto que cuento, pues ya sabéis que esto no, nuestro laboratorio es el universo y no podemos hacer las prácticas acorde a las teorías muchas veces. O sea, tenemos que observar y a partir de lo que observamos deducir. No es como meterte en el laboratorio, yo tengo una hipótesis, hago el experimento a ver si la hipótesis es válida. No, aquí muchas veces tenemos que esperar. Cuando van mejorando las observaciones, vamos descubriendo que las estrellas tienen planetas, decimos, bueno, pues esta teoría puede ser válida. Vale, ya sabemos cómo se forma una estrella, pero resulta que conocemos diferentes tipos de estrellas. Por ejemplo, a simple vista, en la constelación de Orión, Betelgeuse y Rigel las vemos diferentes a simple vista. Vemos que una es de una tonalidad rojiza, otra es de una tonalidad azulada, ¿vale? Y con el telescopio, por ejemplo, cuando vemos Albireo en la constelación del Cisne, pues vemos que es una doble muy, muy conocida, una azul, otra anaranjada. Entonces, vemos que las estrellas no son todas iguales. Unas brillan más, otras menos, unas tienen más un color, otras otro color, ¿vale? Entonces, como siempre, pues intentamos clasificar lo que vemos. Igual que la tabla periódica clasifica los elementos químicos, nosotros hay unas estrellas e intentamos clasificarlas. Hay una clasificación de acuerdo a su temperatura, ¿vale? Temperatura superficial, porque analizando la luz que nos llega, además de la composición, podemos conocer la temperatura de la estrella, por ejemplo, de la superficie, y la luminosidad, ¿vale? Entonces, con estos dos factores, temperatura y luminosidad, Hertzsprung y Russell hicieron un diagrama por separado. Hertzsprung en 1911, Russell en 1913, fueron muy, muy similares y es lo que a día de hoy se ha llamado diagrama de Hertzsprung-Russell, el diagrama HR que tenemos aquí arriba, bueno, aquí, diagrama HR, ¿vale? Entonces, resulta que, ¿qué hicieron ellos? Pues fueron colocando por luminosidad, cuanto más luminosa la estrella, más hacia arriba. Cuanto menor temperatura, más hacia la derecha. Mayor temperatura, más hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, fueron colocando las estrellas que se conocían y les salió que todas estaban más o menos en una línea. Había algunas que se salían de la línea, ¿vale? Esto es algo hecho con un ordenador con millones de estrellas. Esto es algo más parecido, perdón, a lo que hicieron ellos. El caso es que se dieron cuenta que todas la mayoría de las estrellas estaban aquí en esta diagonal, ¿no? Cuando una estrella está en esa diagonal, se dice que está en la secuencia principal. La secuencia principal es un nombre que le damos a el periodo de vida en el que la estrella
pasa más tiempo, ¿vale? La mayoría de estas estrellas están en su etapa estable de vida. Al principio, cuando nacen, pues es un poco turbulento hasta que se acaba de formar, y una vez que empiezan a morir, vamos a ir viéndolo ahora, pues también se salen de este eje, ¿vale? Pero cuando la vida de la estrella es estable, pues está en esta zona, ¿vale? Que es lo que se llamó secuencia principal. Esta es otra representación más artística en la que vemos que no solo vemos la temperatura y la luminosidad que veíamos antes en los ejes, sino que aquí en esta representación artística nos ponen también un poco los colores y los tamaños. Fijaros que las más grandes son las que están aquí, que precisamente son las de color azul, las más pequeñitas, que son las rojizas, están por aquí, salvo alguna que se sale del eje, que estas estarán ya muriendo o que ya han muerto, ¿vale? Que las vamos a ir viendo ahora. Así que ya que sabemos lo que es la secuencia principal y ya que sabemos cómo se forman las estrellas, pues vamos a ir viendo... ¡Ay! Es verdad, que se me olvidaba esto. El tamaño de la estrella, que lo hemos visto ahí representado en esos ejes. Pues resulta que cuanto mayor es la estrella, menos tiempo vive, porque esto es como un Ferrari y un 600. Tú al 600 le echas 5 litros de gasolina y te da para bastante. Echas 5 litros de gasolina a un Ferrari y cuando has llegado al supermercado tienes que volver a echarle gasolina. Cuanto más grande, cuanto más potente, más consumen. ¿Vale? Pues las estrellas más grandes consumen su combustible, que su combustible es el hidrógeno, el combustible de una estrella, pues lo consumen mucho más rápido. Y entonces van a vivir mucho menos. ¿Vale? Por ejemplo, una estrella de unas 120 masas solares, que es una estrella brutal. Estas no habrá muchas, pero alguna habrá. Bueno, pues su temperatura superficial está alrededor de los 50.000 Kelvin y vivirá entre 2 y 3 millones de años, que para una estrella no es mucho. Una estrella de unos 11 masas solares, pues ya vemos que la temperatura baja. Cuanto más pequeña, menos presión, menos temperatura también. Entonces, es más temperatura menor que esta, pero sigue siendo una temperatura muy grande. Y su tiempo de vida será unos 15 millones de años, más o menos. Aquí tenemos la masa del Sol, una estrella tipo Sol o poco más o menos, pues una temperatura superficial de 6.000 Kelvin, y el tiempo de vida de este tipo de estrellas es de unos 10.000 millones de años. Ahora el Sol está más o menos en su mitad de vida, unos 4.500, 5.000 millones de años. Y si tuviera solo el 10% de la masa solar, la temperatura sería más baja, 10.000 Kelvin, pero esta viviría, bueno, vive más de lo que lleva viviendo el universo. O sea que esto no se sabe cómo va a evolucionar, lo vamos a ir viendo. ¿Vale? Entonces, vamos con las enanas marrones. Que bueno, no es que sean... Hay quien no las considera estrellas, realmente, porque irradian energía, pero realmente la energía que irradian es tan baja que no emiten en el espectro de la luz visible, se detectan con infrarrojos. Lo que pasa es que sí que es interesante hablar de ellas porque en ellas se produce dos reacciones de fusión que nos van a venir bien para explicar lo que viene después. ¿Vale? Este tipo de estrellas son las que tienen una masa menor del 8% del Sol. Muchas veces se ha dicho que Júpiter eso es como una estrella fallida. Bueno, para que Júpiter comenzase a fusionar hidrógeno en su núcleo, si tuviera hidrógeno en el núcleo, tendría que ser unas 13 veces mayor de lo que es. O sea que todavía se quedó lejos de ser una protoestrella. ¿Vale? Pero bueno, el 8% del Sol es eso, más o menos unas 65 veces Júpiter, desde 13 a 65 veces Júpiter. Este tipo de estrellas fusionan deuterio y tritio. Ya tienen una masa suficiente para que en su núcleo se den reacciones de fusión. Porque repito que una reacción de fusión no es algo fácil de lograr.
Cuando os he contado lo de los átomos, pensad lo que vamos a ver ahora. La fusión de dos protones. Realmente, cuando se forma el Big Bang y el material primigenio, después del Big Bang, son los protones. Antes había otras partículas que luego forman los protones. Pero nos vamos a quedar con los protones, que es el núcleo de hidrógeno más básico. No tiene ningún neutrón. Pero lo que os he dicho antes, el número de neutrones determina el tipo de átomo. Por lo tanto, todos los átomos que tengan un protón pueden tener un neutrón, pueden tener dos neutrones o ningún neutrón, pero son núcleos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, un protón es un núcleo de hidrógeno. Tenemos protones, que es lo que se ha formado en el Big Bang. Se juntan en esas nubes intermoleculares gigantes, se van juntando, alcanzan la masa suficiente para que empiecen a apretarse tanto, 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 que la repulsión electrónica entre ellos la solventan, porque daros cuenta que son cargas positivas que en principio se repelen, pero como hay tanta gravedad, aprietan tanto los que tienen encima, se van juntando y llega un momento en el que ocurre esto. Se chocan, un protón, como por arte de magia, se convierte en neutrón. Esto habrá gente que diga que los científicos somos capaces de hacer la transmutación de la materia. Bueno, esto tiene que ver con una fuerza que es la fuerza nuclear débil, que cambia una de las partículas que hay dentro del neutrón y del protón, porque los protones están formados a su vez por tres partículas, que son los quarks, los famosos quarks. Y bueno, por diversos procesos, el protón se convierte en neutrón y en ese proceso además se libera otra partícula, que es un positrón, que sería como el electrón, pero con carga positiva. Se libera un neutrino. Esto que se ha formado es un núcleo de hidrógeno, de un isótopo del hidrógeno que se llama deuterio, pero lo importante es que se libera muchísima energía, ¿vale? En este proceso se libera muchísima energía. O sea que ya podemos decir que una enana marrón es una estrella, porque está fusionando, está formando a partir de dos protones un núcleo de deuterio, ¿vale? Que es uno de los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene tres isótopos: el que tiene un solo protón y ningún neutrón, el que tiene un protón y un neutrón, y el que tiene un protón y dos neutrones, que es el tritio. Entonces, tendría lugar algo similar a lo anterior. En lugar de dos protones chocan tres, dos de los protones se convierten en neutrones, y en este caso se liberan dos neutrinos, dos positrones y el núcleo de tritio. Pero en cualquier caso, tanto en la fusión del deuterio como en la del tritio, se libera energía. Por lo tanto, estamos ante la primera estrella, digamos, aunque no irradie esa energía en la luz visible, pero es estrella, ¿vale? Así que ya tenemos tanto el hidrógeno en forma de protón como en forma de sus otros dos isótopos. En estas estrellas se pueden formar este elemento. Vale. Vamos con las enanas rojas. Las enanas rojas, su masa está entre el 8 y el 80% del Sol. Son más pequeñas que el Sol. La enana roja más famosa que conocemos, es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos. De hecho, 20 de las 30 estrellas más cercanas a nosotros, salvo el Sol, son enanas rojas. Lo que pasa es que no las vemos con nuestros telescopios. ¿Por qué? Porque irradian una energía muy débil, muy tenue. Con telescopios potentes y radiotelescopios sí, pero con nuestros telescopios, cuando salimos ahí a nuestros miradores, no los vemos, no vemos enanas rojas. Se calcula que el 70% de las estrellas del universo serán enanas rojas, posiblemente. Y en el núcleo de estas estrellas, lo que está ocurriendo es que se va a formar otro elemento diferente al hidrógeno. Aquí ya se va a fusionar hidrógeno en helio, ¿vale? Son las que se colocan aquí, en la parte de más abajo del
del diagrama de Hertzsprung-Russell en la secuencia principal, estamos hablando de estas estrellas de aquí. ¿Vale? Nuestro Sol estaría aquí. Bien, pues aquí, ¿cómo se forma el helio? Mediante una reacción, un ciclo que se llama el ciclo protón-protón. Vamos a verlo. Tenemos dos protones, como antes. Hasta aquí es lo de antes. Dos protones que chocan, se forma el núcleo de deuterio en este caso, se libera un positrón, se libera un neutrino. Por aquí abajo pasa lo mismo. Dos protones, se forma el núcleo de deuterio, positrón, neutrino. A este núcleo de deuterio se le une otro protón. Están chocando. Daros cuenta que lo que he dicho antes, la presión que hay en el núcleo, están los protones ahí, muchísima energía, presión gravitatoria, moviéndose por todas partes, hay choques continuos. Y en alguno de esos choques se produce este tipo de reacciones, no en todos. Entonces, tengo el núcleo de deuterio y otro protón que viene y choca con el núcleo de deuterio. Pero en este caso no cambia a neutrón, se queda como protón. También se libera energía en este proceso. Como no cambia a neutrón, aquí tengo dos protones y un neutrón. O sea que dos protones ya no es hidrógeno, es helio, ¿vale? Que se representa así. El 2 indica el número de protones. Aquí abajo pasa lo mismo. Y este núcleo de helio y este otro núcleo de helio chocan entre ellos y un protón de aquí y otro protón de aquí cambian a neutrón. Y luego otros dos protones se liberan. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Entran 2 y 2, 4, 5 y 6 protones, entran en el proceso y salen 2 y un núcleo de helio. O sea, 2 de los que entran salen, no tienen por qué ser los mismos, pero el caso es que a nivel global, si echamos cuentas, 2 protones que entran, 2 que salen, y 4 protones que teníamos inicialmente se han convertido en un núcleo de helio. Esto es lo que llamamos una partícula alfa. El núcleo de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones es lo que llamamos partícula alfa. ¿Vale? Pero en cualquier caso, en este proceso, en el que al final, de manera global, 4 protones han pasado a un núcleo de helio, este proceso que se llama ciclo protón-protón, en este proceso se libera energía. Tanto aquí, como aquí, como aquí, se libera energía. ¿Vale? Y esto es lo que está alimentando esa enana roja. La enana roja es una estrella muy poco masiva. Tiene la masa suficiente para ser estrella, para que se produzcan este tipo de reacciones, pero no es una estrella muy masiva. Por lo tanto, bueno, ya hemos visto que aquí, en estas estrellas, además del hidrógeno, tenemos el helio. Y lo que estaba diciendo, la evolución hipotética de una enana roja es esta. Y digo hipotética porque como el combustible de la enana roja se va consumiendo tan lentamente, pues no hemos visto todavía una enana roja que haya acabado su combustible. Tienen combustible para miles de millones de años, cuando el universo tiene 13.800 millones de años. No sabemos todavía lo que va a pasar. O sea, no han vivido tanto como para que una enana roja haya evolucionado. Entonces, pensamos que una vez que acabe su combustible, puede convertirse en una enana azul, pasar a enana blanca, a enana negra. Pero realmente esto es hipotético. No lo sabemos. Llegamos a las amarillas, que estas sí que nos interesan especialmente porque nuestro Sol es una estrella del tipo amarillo, estrellas amarillas, ¿vale? Estamos en esta zona de la secuencia principal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues estamos en estrellas que tienen una masa de entre 0,8 masas solares, un poquito menos que el Sol, el 80% del Sol, y 9 masas solares. Aunque bueno, aquí se puede hacer diferentes clasificaciones.
una aclaración sobre los datos estos que doy de masas solares. Podemos mirar en diferentes sitios y habrá sitios que digan 10 masas solares, habrá sitios que digan 8 masas solares. Bueno, vuelvo a lo de antes. Nuestro laboratorio es el universo y no podemos ir y decir, voy a hacer un experimento con una estrella de 8 masas solares a ver qué pasa, y luego lo hago con la de 10. Entonces, todo esto muchas veces son estimaciones que basamos en observaciones, pero eso no quita para que encontremos, porque cada día tenemos mejores observaciones y con estos telescopios espaciales que estamos poniendo, pues cada día las observaciones nos dejan más alucinados. Entonces, esto no quita para que mañana venga alguien y diga, no, pues mira, con 11 masas solares también pasa, o con 7, o solo es hasta 7 y con 9 no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo he cogido aquí los datos que mirando en varios sitios me parecía que estaban más de acuerdo unos con otros y se repetían más. Pero bueno, que no son datos definitivos por lo que digo, porque esto depende de lo que vayamos descubriendo en cada momento. El caso es que aquí, en este tipo de estrellas, también se produce la fusión de hidrógeno en helio, pero mediante dos procesos. El ciclo protón-protón que hemos visto antes, que en el caso del Sol es mayoritario, el 99% del helio que se produce en el Sol proviene del ciclo protón-protón, pero hay otro ciclo que es el ciclo CNO, que vamos a ver ahora. El ciclo CNO, que se llama CNO porque es de carbono, nitrógeno y oxígeno. O sea que ya estamos en estrellas que o bien se ha producido porque estos procesos en los que chocan protones y demás, lo más probable es que se forme el siguiente elemento más sencillo, que es el helio, pero no quita para que en algún caso extraordinario se pueda haber generado carbono, nitrógeno y oxígeno, es raro, o bien porque, como en el caso del Sol, son estrellas de segunda o tercera generación y ¿eso qué quiere decir? Que su material proviene de la explosión de una estrella anterior y esa estrella contenía carbono, nitrógeno, oxígeno, que ya forma parte de la estrella en su funcionamiento. ¿Vale? Entonces, tenemos estos dos ciclos. El ciclo protón-protón es exactamente igual al que hemos visto antes con las enanas rojas, que se producen en las estrellas amarillas, que va generando energía, que esa gravedad hace que se mantenga el equilibrio siempre. Acordaros, siempre la estrella es un equilibrio entre la energía de fusión que pretende expulsar hacia afuera la materia y la gravedad que comprime. Esa gravedad que hace que en el núcleo, y ojo, solo en el núcleo, es donde se producen estas reacciones de fusión. ¿Vale? El ciclo CNO, ¿en qué consiste? Pues en lo siguiente, tenemos carbono, podríamos empezar por cualquier lado. Empezamos por aquí, por ejemplo. Tenemos aquí un núcleo de carbono que tiene 6 protones, ¿vale? Y en este caso 6 neutrones. Ese núcleo de carbono choca con él un hidrógeno, se va a unir aquí, y entonces pasa a tener, en lugar de 6 protones, 7 protones. Y el átomo que tiene 7 protones es el nitrógeno. ¿Vale? Aquí se libera energía. Este simbolito es radiación gamma que indica que se libera energía. Entonces, tiene 7 protones, tenemos un núcleo de nitrógeno que es inestable y que de motu propio, sin que choque ningún otro protón ni nada, uno de los protones se convierte en neutrón, se libera el neutrino correspondiente, el positrón, se convierte otra vez de nuevo en un núcleo de carbono que choca otro protón con él. Este otro protón vuelve a convertir este núcleo en nitrógeno. Choca otro protón con él y ahora gana un protón, entonces pasa de tener 7 a tener 8. Estamos ante un núcleo de oxígeno que también es inestable, que de motu propio libera energía, neutrino y positrón,
pasa a nitrógeno, que el nitrógeno, al chocar con el otro protón, va a pasar a carbono, liberando helio. Aquí es donde se forma el helio. Entonces, todos estos átomos de aquí del ciclo van cambiando de unos a otros. Entonces, al final tenemos más o menos los mismos. Y lo que ha entrado en el ciclo es un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones entran y sale un núcleo de helio. O sea que al final tenemos lo mismo que antes. De 4 protones creamos una partícula alfa, un núcleo de helio. ¿Vale? Vale, este ciclo CNO lo explicó Hans Bethe en 1938 y recibió el premio Nobel por su explicación en 1967, si no recuerdo mal. No fueron muy rápidos dándole el Nobel, pero bueno, le dieron el Nobel por su explicación. También se llama ciclo de Bethe, por eso, porque se lo debemos a él, esa explicación. Al final lo que estamos viendo es que 4 hidrógenos se convierten en helio y en estos procesos, tanto en cada una de estas partes, se libera mucha energía, que es de donde viene la energía de la estrella, repito. ¿Qué ocurre cuando se forma el helio? Bueno, ¿qué ocurre cuando dejamos caer una piedra en una piscina? Se va al fondo. ¿Por qué? Porque la piedra es más densa que el agua y va a caer hasta el fondo. El helio tiene más masa que el hidrógeno, entonces va a caer al fondo de la estrella. ¿Pero cuál es el fondo de una esfera? Pues el fondo de una esfera está en el centro de la esfera, no puede caer más hacia el fondo. ¿Vale? Así que, ¿qué está ocurriendo? Que el helio que se va formando se va acumulando aquí, en el centro de la esfera, en el núcleo, mientras que en esta capa exterior pegada al núcleo se está todavía fusionando hidrógeno. Aquí todavía se mantiene la fusión nuclear. Toda esta parte de aquí no está habiendo ningún tipo de fusión. Esto solo es materia que está comprimiendo para que aquí se produzca la fusión. Pero aquí no hay presión suficiente, no hay temperatura suficiente para que se mantenga la fusión. De hecho, estas capas están intentando ser expulsadas por la fusión. Lo que pasa es que la gravedad aprieta para adentro. Volvemos al equilibrio. ¿Vale? Entonces, aquí se va formando un núcleo de helio, mientras que aquí todavía sigue habiendo fusión. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues llega un momento en el que esta fusión se agota el hidrógeno que se está fusionando. Cuando se agote, porque además la masa ya no sea capaz de comprimir lo suficiente y hacer que esto llegue a la temperatura suficiente para que se mantenga la reacción de fusión, en un primer momento se va a ir comprimiendo, va a ganar la gravedad, ¿vale? Pero cuando gane la gravedad va a volver a calentarse el núcleo, va a volver a fusionarse y entonces va a empezar a expulsar la energía de fusión, va a empezar a expulsar a la materia hacia afuera, porque esa materia ya no es capaz de comprimir tanto. ¿Y qué va a ocurrir con el Sol? Pues que se va a convertir en una gigante roja. O sea, hay un paso previo que es una pequeña compresión, ¿vale? Cuando se le acabe la reacción de fusión aquí, el hidrógeno, esto va a ir comprimiendo, vuelve a encenderse la estrella, vuelve a haber reacción de fusión y esta fusión emite energía que la materia ya no es capaz de equilibrar y entonces por eso va a crecer. No sé si me habéis entendido, si me he explicado, porque este proceso luego se va a repetir en las siguientes estrellas más masivas. Pero va a ser lo mismo. O sea, el proceso es eso. Se acaba el combustible, pues la materia comprime. Al comprimir, vuelve a calentar el combustible que quedaba cerca del núcleo, vuelve a encenderse el reactor nuclear, pero ahora ya, como la materia no es suficiente para mantener ese equilibrio con la fusión, pues las capas externas van hacia afuera. ¿Qué ocurre cuando
un gas se expande, que se enfría. Pues pasa lo mismo con una estrella, ¿no? Cuando se expande, va a convertirse en gigante roja, porque el rojo es la luz emitida en color rojo tiene menos energía que en amarillo. Al estar más frío, se va a emitir en color rojo, ¿vale? En nuestro Sol se calcula que engullirá Mercurio, engullirá Venus y ya esto no está muy claro si llegará a la Tierra, si no llegará, bueno, pues no está muy claro hasta cuándo va a crecer, pero esta es una primera etapa en la que va a empezar a morir el Sol, dentro de unos 5.000, 6.000 millones de años, más o menos. Primera etapa, digo, porque también en ese núcleo va a tener lugar otro proceso que se llama triple alfa. ¿Os acordáis que os he dicho que aquí está este átomo que tiene 2 protones y 2 neutrones? Se llama partícula alfa. Entonces aquí tenemos una partícula alfa, esta es otra partícula alfa y esta de aquí es otra partícula alfa, por eso se llama proceso triple alfa. ¿Qué ocurre? Que estos 2 núcleos de helio, al chocar, van a formar un núcleo de berilio y al chocar otro núcleo de helio con este núcleo de berilio, se va a formar carbono. Eso es lo que va a ocurrir cuando la estrella sea una gigante roja. En el núcleo va a haber temperatura suficiente como para que el helio se fusione de esta manera, con el proceso triple alfa, para formar carbono. O sea que se va a ir formando carbono. ¿Qué acabo de decir sobre el helio y el hidrógeno? El helio es más pesado, va a ir hacia el fondo. Vale, pues el carbono tiene más masa que el helio, va a ir hacia el fondo. O sea, ese carbono que se va a ir formando por fusión de helio, cuando la estrella gigante roja, el helio que está en el núcleo se va fusionando y va a ir acumulándose en el centro el carbono. Vale, en esta estrella ya hemos visto que aparecen más elementos. El hidrógeno, el helio, el berilio, que ha aparecido por ahí, carbono, nitrógeno, oxígeno. Son los que se forman mayoritariamente. Repito que esto no quita para que se pueda formar algo de litio, algo de boro, porque bueno, pues los protones están ahí chocando y se puede formar. Vale, pero lo que decía, tenemos la gigante roja. En el centro se va acumulando el carbono. ¿Por qué? Porque tiene más masa que el helio y entonces va al fondo. Después una capa de helio en el que se está quemando helio, se está produciendo ese proceso triple alfa que está generando que aquí haya carbono. Aquí otra capa en la que puede estar generándose helio, porque todavía puede estar quemándose hidrógeno, y luego estaría la capa más externa en la que no hay ningún tipo de reacción de fusión. ¿Vale? ¿Qué pasaba con la gigante roja? ¿Por qué era gigante roja? Pues porque la fusión expulsaba las capas hacia afuera y la gravedad de la masa de la estrella no era capaz de comprimir. Cuando se da este proceso triple alfa, pasa 3/4 de lo mismo. Las capas se van a ir, sí, puede volver a comprimirse otro poco, pero luego vuelve a expandirse. Comprime, expande. Y es un proceso de varias etapas en las que al final las capas más externas se van a ir separando, y lo único que va a quedar en el centro es ese núcleo de carbono que va a ser una enana blanca, ¿vale? Lo que va a quedar alrededor son las diferentes capas de materia que ha expulsado la estrella, que es lo que llamamos una nebulosa planetaria, ¿vale? Una nebulosa planetaria que realmente no es una nebulosa con planetas. Lo que pasa es que la primera vez que se observó, pues podía pensarse que podía ser una estrella con planetas alrededor y por eso se le dio ese nombre, pero realmente ahora sabemos que no son planetas, es lo que queda de una estrella del tipo Sol que ha muerto, ¿vale? Bueno,
dentro de las estrellas amarillas, he hablado que tienen entre 0,8 masas solares y 9 masas solares. Realmente el proceso es un poco diferente, hasta 4 masas solares, de 4 a 9 masas solares, pero básicamente el final y la evolución es la misma, ¿vale? Lo digo porque luego a lo mejor veis en otros sitios que matizan un poco más. Bueno, se puede matizar mucho más, pero tampoco se trata de alargar esto muchísimo, porque luego si no os aburrís. Ya os estoy aburriendo bastante. Ejemplos de estrellas amarillas que están ya en fases más avanzadas que el Sol. Arcturus, que seguro que la conocéis, la localizáis con la Osa Mayor, el mango del cazo de la Osa Mayor lo prolongamos y llegamos a una que tiene una tonalidad rojiza, que es Arcturus, que es de la constelación del Boyero. Bueno, aquí tenemos una comparativa entre el Sol y Arcturus, ¿vale? Y Arcturus es una gigante roja, por ejemplo, es una estrella que a lo mejor hace 5.000 años era como el Sol. Y ahora ya, bueno, digo 5.000 o pueden ser 10.000, porque no sé la masa inicial de Arturo, pero bueno, que puede ser el Sol dentro de 5.000 años, por ejemplo. Ejemplos de nebulosas planetarias. La que ponía antes está en la constelación de la Lira, SM57, o la conocida nebulosa Dumbbell, que es M27. Son nebulosas planetarias que se ven bastante bien. Hay otra nebulosa, no tenía foto, la Helix, que si la buscáis en Google seguro que hay fotos chulísimas en las que se ven, incluso hay fotos en las que se ven las diferentes capas o algo parecido, la de la hélice. Y una enana blanca, pues Sirio B resulta que es una enana blanca, una estrella de esas de carbono, el núcleo de carbono que queda de esa gigante roja que ya ha ido perdiendo todas sus capas, ¿vale? Entonces, eso es súper denso. Fijaros que tiene un tamaño similar al de la Tierra, todo hecho de carbono, ¿vale? Pero carbono súper apretado. Y esta es una enana blanca, una estrella que ya murió, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y vamos con las gigantes azules. Las gigantes azules son las que tienen más de 9 masas solares. A ver, aquí también no he querido complicarme mucho porque al final es todo más de lo mismo. Veis que he cogido esta parte de aquí de la secuencia principal. Podría haber luego hecho otra clasificación mayor de las supergigantes azules, pero que al final es que estas supergigantes azules son tan masivas que la propia luminosidad de la estrella, esa energía de fusión, desgarra la estrella, es como romperla a jirones y expulsa chorros de materia a lo mejor de 30 masas solares, escupe, perdón, de 30 masas solares, no, 30 masas solares es lo que tiene la estrella, de 30 tierras, o sea, escupe materia, bueno, a mansalva. El caso es, me quedo aquí, porque lo que pasa con estas de aquí, que además son muy raras, pues también es muy teórico, ¿vale? Pero estas de aquí sí que las conocemos bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, Spica, que es una gigante azul, que está en la constelación de Virgo, que empezaremos a ver ahora en verano. Aquí se va a repetir lo que hemos visto de las estrellas amarillas, que primero se forma el helio, luego del helio se forma el carbono, ese proceso triple alfa. Bueno, pues esto es repetir lo mismo, pero como ahora el carbono tiene más masa apretando, no la expulsa, pues puede fusionarse el carbono. Para que se produzca la fusión, creo que ya lo he dicho, necesitamos mucha presión, mucha temperatura, salvar esa repulsión entre los protones, mucha gravedad. Entonces, aquí tenemos más gravedad que en las estrellas amarillas que hemos visto antes. Por lo tanto, el proceso, una vez que tenemos el núcleo de carbono, puede repetirse y el carbono fusionarse en elementos cada vez más pesados, ¿vale? Entonces es
eso, una estructura a capas como si fuera una cebolla, en la que la capa de más abajo es el elemento más pesado de los que se forman, que es el hierro. Por encima del hierro no se forman por fusión en una estrella, ahora explico por qué. Y luego, pues aquí hay unos elementos que podrían haber sido otros. Estos son los más habituales. Una capa que rodea el hierro de silicio, una capa que rodea el silicio de carbono, de oxígeno, de helio, ¿vale? Las capas externas que habrá por aquí, pues donde no se forma, donde no está teniendo lugar ninguna reacción nuclear. ¿Por qué hasta el hierro? Y por encima del hierro no. Porque si recordamos la tabla periódica, bueno, luego aparecerá la tabla periódica, por encima del hierro hay elementos todavía más, con más protones. ¿Por qué no? Bueno, pues porque hasta el hierro, cada vez que se produce una fusión, o sea, juntamos átomos pequeños para formar átomos más grandes, en ese proceso se libera energía siempre que los átomos sean más pequeños que el hierro. Por encima del hierro, el proceso consume energía. Para fusionar dos átomos grandes, más grandes que el hierro, y fusionarlos, necesitamos consumir energía, ¿vale? Entonces, en el núcleo de una estrella solo se forman átomos hasta el hierro. ¿Y de dónde salen los demás átomos? Bueno, pues de recibir energía externa al proceso de fusión, porque si no, no se podría dar. Ahora vemos de dónde sale. Lo que decía, aquí está el hierro, todos estos elementos se pueden haber formado hasta aquí, todos estos de aquí que tienen 25 protones, 24, 23, menos del hierro, se pueden formar en el núcleo de la estrella, pero todos estos elementos de aquí que también existen, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde se han formado? Pues se forman en el proceso que va a venir a continuación. ¿Qué ocurre con la gigante azul? Bueno, pues lo que va a ocurrir es, una vez que consume su combustible, que ya la materia no es capaz de soportar la energía de fusión que empuja hacia afuera, pues va a ir creciendo lo mismo que pasaba con la amarilla, que pasaba a roja, pues la azul pasa a supergigante, un poco más fría que la azul amarilla. Esta se va a ir a su vez enfriando cada vez más y pasará a supergigante roja. Ejemplos. La estrella polar que miramos siempre para localizar el norte es una supergigante amarilla, por ejemplo. ¿Vale? Supergigantes rojas. Betelgeuse, que estaba en la constelación de Orión, que hemos hablado antes de ella. Antares, que hemos conocido también. Son supergigantes rojas. Que si os acordáis, Arturo es este de aquí. Y os acordáis que el Sol era mucho más pequeño que Arturo. Bueno, pues Arturo es mucho más pequeño que estas supergigantes rojas. En volumen ocupan muchísimo. Ahora, ¿qué ocurre después de la supergigante roja? Bueno, pues aquí es donde viene la supernova. Chandrasekhar en 1930 calculó la masa que podría soportar el núcleo de una de estas estrellas antes de colapsar sobre sí mismo. Y calculó que cuando ese núcleo de hierro sea mayor de 1,44 masas solares, pues el núcleo no va a soportar la presión gravitatoria de la estrella. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no lo soporta, que no soporta esa presión gravitatoria. Bueno, pues que el hierro, aquí en estos núcleos de las estrellas, no tenemos la materia en el mismo estado que está en las capas externas, que en las capas externas, bueno, pues tenemos ahí los protones, los neutrones, formando átomos, formando núcleos. No, en estos núcleos tenemos la materia en un estado que se llama materia degenerada. Están los átomos lo más juntos posible, más no se pueden juntar para soportar o para contrarrestar la repulsión electrostática, por un lado, que los protones se
se repelen entre ellos, los electrones se repelen entre ellos, ¿vale? Entonces, más no se pueden juntar, pero llega un momento en el que a partir de 1,44 masas solares no les queda otro remedio que juntarse más. No aguantan tanta presión y se juntan más. Entonces, colapsan sobre sí mismo, se encoge de manera muy rápida el núcleo, pero las capas externas que están fuera, apretando, van a ir cayendo también sobre el núcleo. Al caer, al encoger tan rápido, caen con mucha energía esas capas solares, golpean el núcleo y se produce la explosión. Al producirse la explosión, la explosión se produce porque las capas más cercanas han caído, pero las capas más lejanas están cayendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una parte de materia que está cayendo, mientras que otra parte de materia que proveniente de la explosión del núcleo está subiendo. Ahí se chocan y esa energía extra que necesitábamos para que se formen átomos más grandes que el hierro es donde está. En esos choques se extrae la energía de ahí y se fusionan los átomos mayores que el hierro en esas explosiones. O sea, en la explosión de una supernova es donde se forman los átomos por encima de la tabla periódica del hierro, ¿vale? Un ejemplo de supernova, la nebulosa del Cangrejo, M1, ¿vale? Esto es lo que queda de una explosión de supernova que por ahí por el centro, no sé exactamente dónde, pero hay sitios en Google que te señalan, bueno, con fotos ya de telescopios espaciales y demás, que te señalan dónde está el núcleo que ha quedado. Porque, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué queda? Bueno, aquí, lo que decía, se forman ya todos los elementos que están por encima del hierro, la plata, el oro, el mercurio, por ejemplo, que tiene 47 protones. Pues a lo mejor choca los 26 del hierro con otro hierro que hubiera por ahí, que pues hay tanta energía que al final se forman todos estos átomos con números superiores al hierro. Estos que no tengo aquí marcados en amarillo son porque no se han formado en las estrellas realmente, aunque existen, o no se han formado que sepamos, ojo, que los hayamos visto. De manera natural existen hasta el número atómico 92, que es el uranio, o sea, 92 protones. Todos los demás han sido creados de manera artificial en laboratorios aquí. Algunos de estos, incluso, bueno, estos duran milisegundos, microsegundos o millonésimas de segundo, mucho menos, ¿vale? Y se desintegran. Están creados en el laboratorio para experimentación, para investigación, pero nada más. Pero no son elementos creados en las estrellas, ¿vale? Bueno, decía, ¿qué pasa después? Después de esa explosión de la supernova, en el núcleo todavía queda masa y puede quedar una masa, aunque he puesto que a partir de 1,44 masas solares eso colapsa. Después de ese colapso, después de esa explosión, esa materia vuelve a caer en el núcleo y se puede acumular una masa de 3 masas solares, menos o más, ¿vale? Si la masa que queda en ese núcleo es de 3 masas solares, menor de 3 masas solares, lo que se va a formar es una estrella de neutrones. La primera persona que observó una estrella de neutrones, Jocelyn Bell, fue en 1967. Este pues, puede ser una de las mayores vergüenzas de los premios Nobel, no haberle dado el Nobel a ella, porque se lo dieron a su jefe. Bueno, lo observó cuando era estudiante de doctorado y pues el Nobel se lo llevó su tutor de tesis, pero bueno, estas cosas que pasan. Así que por lo menos mencionarla. Una estrella de neutrones, ¿cómo se forma? Pues toda esa materia degenerada que se comprime tanto, que es capaz de la repulsión que hay entre protones, entre electrones, vencerla,
pues acaba apretando tanto la materia que protón y electrón se acaban juntando formando neutrones, ¿vale? Entonces, todo lo que forma ese núcleo que ha quedado, que está tan denso, son neutrones. Es el objeto más denso que existe, dejando de lado el agujero negro. El objeto más denso que existe es una estrella de neutrones. Más o menos el núcleo de estas explosiones, hasta 3 masas solares, un poco menos de 3 masas solares, tienen un diámetro de unos 25 kilómetros de diámetro. O sea, es que está la materia ahí tan comprimida que no nos hacemos idea. He oído alguna comparativa que si la Tierra, algo del tamaño de la Tierra, se convirtiera en estrella de neutrones, ocuparía la cabeza de un alfiler. Bueno, yo no sé estas cuentas cómo las hacen, pero el caso es que son tipos de comparativas que nos hacen pensar lo densa que es la materia en ese cuerpo, ¿vale? Entonces, en la estrella de neutrones, además, lo que observó Jocelyn Bell fue la radiación de la estrella de neutrones, porque esto gira muy rápidamente y emite una radiación, sí, que es lo que llamamos pulsar, que bueno, pues la emite en 2 direcciones que casualmente, si está en nuestra dirección, la vemos, es como un faro. Si nos alumbra a nosotros, lo vemos, pero si está alumbrando en otra dirección, habrá a lo mejor estrellas de neutrones por ahí que no las vemos porque no están alumbrando, no está este eje en nuestra dirección, ¿vale? Entonces, lo que queda aquí de remanente de M1, por ejemplo, es la estrella de neutrones más estudiada porque es la más cercana que tenemos. ¿Y si el núcleo que queda tiene más de 3 masas solares? Bueno, pues en ese caso ya se formaría un agujero negro, ¿vale? Que bueno, no vamos a entrar tampoco ahora en lo que es el agujero negro, pero a partir de 3 masas solares ya la densidad es todavía mayor que la estrella de neutrones y se forma el agujero. Como conclusión, ya acabo y no os aburro más. Pues concluyo con el maestro, del que todos hemos aprendido. Os dejo que leáis la frase a gusto y básicamente lo que nos viene a decir es que todos los átomos que forman nuestro cuerpo se han formado en las estrellas, por lo que podemos decir que somos polvo de estrellas. Con esto os dejo, con esto termino y ahora si tenéis preguntas, pues es el momento. Muchas gracias por vuestra paciencia y por haberme aguantado. Gracias a ti, Javi. Muchísimas gracias, Javi. Podéis hacer las preguntas reiniciando el micro o en el chat, ¿vale? Pido. José. Sí. Cuando explicabas la explosión de la supernova, ¿en cuánto tiempo se llega a producir ese fenómeno? Es decir, ¿cuánto tarda en formarse, en pasar de la gigante roja a supernova? ¿O esa explosión cuánto dura? ¿Del orden de qué tiempo? ¿Días, semanas, meses, años? Pues a ver, ¿Decenas de años? he visto de todo. Realmente es que no sé cómo hacen estos cálculos y si estos cálculos son fiables, porque he oído que tiene lugar en horas y he oído que tiene lugar en días. Ya semanas lo he oído menos, o sea, es algo muy rápido, realmente. Ajá. Pero, porque, claro, estos procesos que tardan millones de años en fusionarse el hidrógeno, que algo ocurra en días, es algo muy rápido, claro. Pero realmente es que no sé lo fiables que son esos datos que encuentro por ahí, pero todo el mundo está de acuerdo en que es un proceso muy rápido en escalas astronómicas. Sí, no suficientemente preciso. Yo pensaba que podía ser a lo mejor más largo y que era fácilmente observable de alguna manera durante bastante tiempo, pero no. Si dura poco, evidentemente tienes que tener sistemas de seguimiento permanente para poder captar eso en el momento en que ocurra, claro.
Claro, y es que tampoco tenemos forma de saber cuándo va a ocurrir la explosión, porque, por ejemplo, Betelgeuse es una candidata o Antares son candidatas a convertirse en supernovas de un momento a otro. Pero, ¿qué significa de un momento a otro? Pues de aquí a 1000 años, a lo mejor, o de aquí a 2000 años, claro. Que estemos mirando justo en el momento en el que empieza a colapsar para calcular que es un día o que son unas horas o tal, pues no sabemos. Y además tendríamos una observación. En ciencia una observación no hace ciencia. O sea, pero bueno, que eso sería si da la casualidad de que lo observamos justo en el momento en el que colapsa. Pues, muchas gracias. ¿Más preguntas? No sé si en el chat. Ya estoy yo atento al chat, ¿vale? En el chat no se ve ninguna. Yo vuelvo a repetir, ¿cómo se mide la temperatura de una estrella? Con 2 leyes que son la ley de Rayleigh-Jeans y la ley de Stefan Boltzmann. Espera, que voy a ver si tengo por ahí. Voy a quitar esta presentación. Dejo de compartir pantalla un momento y te voy a buscar otra. A ver. No. ¿Cómo? A ver si sé cómo no compartir. Algo sencillo. Yo con Sí, que me des una pincelada. es analizando la luz, pero es muy curioso, ¿eh? No sé cómo dejar de compartir, realmente. Bueno, voy a buscar lo que sé dónde lo tengo. Si sé salir de aquí, no sé si me estáis viendo mi escritorio, pero bueno. Se ha detenido la función de compartir. Es muy curioso, la verdad. Es algo... Lo encuentro en un momento, ¿eh? Verás. Es que estoy en otro ordenador. Son 2 momentos, no es un momento. Mientras aprovecho para ir haciendo otra pregunta de por qué giran las cosas, porque dijiste, hablaste de la conservación del momento angular, pero entiendo que el momento angular se conserva cuando las cosas ya están girando, es decir, cómo empiezan a girar y por qué giran a izquierdas, porque parece ser que todo gira a izquierdas, según me comentaba esta mañana Paco, la Tierra gira a izquierdas, alrededor del Sol también gira a izquierdas, las galaxias giran a izquierdas, y no estoy equivocado. Sí, bueno, izquierdas o derechas, en el espacio realmente no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Sí, ya. Son las representaciones que nosotros hacemos porque nos gusta, a lo mejor por lo que sea nos gusta representarlo así, ¿no? Sí. Pero no todo gira en el mismo sentido. ¿Y por qué giran? Hombre, porque movimiento hay, se están juntando, se están golpeando muchas cosas y en algún momento empieza un pequeño giro. En el momento que empiece un pequeño giro ya tenemos que hablar de la conservación del momento angular y ya va a empezar a girar todo. Claro. Estábamos en lo de la temperatura. Vale. Hay una pregunta en el chat, Javi. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda en nacer una estrella? Si se puede medir desde el momento cero hasta el momento en el que está formada o entra en la secuencia principal. Bueno, se puede estimar con una masa de una estrella tipo Sol, creo recordar que son unos 1000 millones de años. Desde que tenemos la nube molecular hasta que eso empieza ya a convertirse en protoestrella, pero realmente te lo digo de memoria, no estoy yo completamente seguro. Creo recordar que era eso, unos 1000 millones de años. Todo esto son simulaciones por ordenador, porque como dice Javi, no lo hemos visto ni nadie lo ha visto antes. Entonces, es una simulación en función de la masa, de las leyes que conocemos de la física y te da una valoración. Igual que lo que ha dicho antes, lo que ha dicho antes ha estado muy, muy interesante, que aunque pudiéramos medir y ver en directo una supernova, un único evento no hace ciencia.
Tienes que tener unos cuantos eventos para que ya puedas tener, digamos, una distribución estadística fiable. Entonces, pues todo esto son simulaciones por ordenador. Mira, ahí está. Mira, Ahí está bien. Esta es la de la temperatura. Ahí analizamos la luz que nos llega, ¿vale? Y dependiendo de la temperatura, el pico de mayor longitud de onda, o sea, perdón, la longitud de onda tiene un pico dependiendo de la temperatura, ¿vale? Entonces, nosotros analizamos la luz que nos llega. Nos llega luz de muchas longitudes de onda. Aunque nosotros veamos una estrella roja, pues eso quiere decir que la mayor parte de la luz que nos llega corresponde a la longitud de onda del rojo, pero nos llega también algo de amarillo, algo de verde, algo de... No sé si os habéis fijado que no hay estrellas verdes, ¿cierto? Pero bueno, nos llegan muchas longitudes de onda, ¿no? Entonces, una de esas longitudes de onda es mayoritaria, ¿vale? Analizando esa longitud de onda, podemos calcular la temperatura. ¿Por qué? Porque este producto de longitud de onda por temperatura es una constante que tiene un valor conocido, que es la constante de Wien. No recuerdo el valor, pero es un valor conocido. Entonces, despejando de aquí la temperatura, con la longitud de onda que yo analizo a partir de su espectro, calculo la temperatura, pero la temperatura de la superficie. Claro, no la de lo que está más dentro, ya no lo sé. Analizo de la luz que me llega. ¿Vale? Gracias. Lo ocurre con la temperatura del núcleo de las estrellas. Nadie ha llegado al núcleo del Sol para saber qué temperatura hay. Son todas simulaciones por ordenador que luego se comparan con con la emisión total de energía, con la emisión total de neutrinos, la emisión total de partículas alfa, de rayos cósmicos, y si encaja, pues quiere decir que el modelo, en principio, es correcto, porque modelos se pueden desarrollar muchos, pero que luego encajen con las observaciones que se realizan en prácticas empíricas, pues ya es más complicado. ¿Alguna pregunta más? No veo ninguna pregunta más por aquí. Otra cosa que os he dicho curiosa que se me ha ocurrido ahora, lo de las estrellas verdes, que no hay estrellas verdes. O sea, tenemos estrellas rojas, amarillas, azules, pero verdes no. Y verde es justo lo que está en el medio del espectro visible. Este es el espectro visible. De toda la luz que nos llega, porque esto también es luz, aunque no lo veamos, y esto también es luz, aunque no lo veamos, nuestros ojos solo están preparados para ver este pequeño rango del espectro visible, ¿vale? Lo que vemos en el arco iris. Pues cuando mayoritariamente es rojo, también trae un poquito de amarillo, un poquito de verde, tal. Cuando mayoritariamente es azul, también trae de esto. Pero cuando mayoritariamente es verde, resulta que el verde también trae un poquito de amarillo, un poquito de azul, un poquito de rojo, un poquito de azul. Entonces, esa mezcla de estos poquitos, con el poquito de verde, hacen que veamos la luz blanca. Entonces, no vemos estrellas verdes, vemos estrellas blancas, no verdes. Las blancas son las que emiten mayoritariamente en esta longitud de onda. Pero no sé si os habéis fijado que vemos, pues eso, estrellas rojas, amarillas, azules, pero verdes no. Y el verde está en el arco iris. Y es por eso. Otra pregunta. Con permiso. Sí, sí. Es que estoy pensando en preguntas que me van a hacer. Y a veces sé contestar y a veces no. ¿Por qué la luz de las estrellas titila y la de los planetas no? Porque los planetas lo único que hacen es reflejar luz que les llega como si fuera un espejo. Lo que pasa es que lo de que titila y no titila es muy difícil de apreciar muchas veces, porque depende de las turbulencias atmosféricas. O sea, siempre decimos, es que, mira, eso es un planeta porque no titila. Bueno, yo hay días que no distingo un planeta de una estrella así a simple vista, porque como la atmósfera esté un poco turbia o un poco inestable, pues lo de que titile o no... Pero una estrella en estos procesos de fusión pues va emitiendo energía y no es una energía constante, es algo voluble.
tiene su pequeña compresión, pequeña... Entonces, la luz de la estrella, por eso no es constante y titila. En cambio, un planeta lo que hace es recibir luz y reflejarla. Gracias. Además, también tienes que una estrella, por más grande que tengamos un telescopio, ya no te digo el ojo humano, es una fuente puntual. Que lo que ha dicho Javi, la aberración atmosférica generada por, pues eso, por la corriente de chorro, por la mezcla de gases, por la convección térmica, pues realmente titilar es eso, que el aire es más denso, menos denso, incluso a veces cuando las miras a través del telescopio, bailan, ¿sabes? Bailan por la refracción atmosférica, por muchas causas. Mientras que un planeta no es una fuente exactamente puntual, ¿vale? Es un disco un poquito más grande. Entonces, diríamos que aunque se produzca ese fenómeno, la media sobre toda la superficie de algo que no es puntual no afecta tanto como una cosa puntual, ¿sabes? Y lo que dice Javi, hay muchas veces que los planetas también, como estén bajitos en el horizonte y la atmósfera esté así mal, también titilan los planetas, ¿eh? O sea, lo habitual es que no, pero titilan, ¿vale? Y una estrella muy brillante, muy alta en el cenit, con un cielo limpio, no titila. Se la ve perfectamente y no titilan. Depende mucho de las condiciones atmosféricas. Pues si no tenéis más preguntas, dejo de grabar. Damos las gracias a Javi por esta tarde de viernes tan interesante. Esto de la evolución estelar es entretenido. Hay que contarlo bien, hay que contar bien el hilo, ir subiendo de masas en masas, para ir entendiendo todos los fenómenos, porque si no es algo complicado. Así que muchísimas gracias, Javi. Nada, gracias a vosotros por aguantarme. Déjalo.